Diálogos del pensamiento. El cine llega y se integra a la sociedad, a la vida social, y se va a encontrar con una serie de acontecimientos, como es la Revolución Mexicana, que de una manera muy oportuna, entre comillas, va a propiciar que se cree un fondo documental sobre el movimiento armado, ¿no? Pero así como el tema de la revolución, podemos pensar, si hacemos como una especie de esquema de cuáles son los temas o los pasajes históricos que han sido representados por el cine mexicano, pues yo creo que están contenidos diferentes pasajes, como puede ser la historia misma de la conquista, la historia de la reforma, con algunas películas puntuales, ¿no? Pero indudablemente el tema más visitado y mucho más trabajado es el tema de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, si pensamos en un cine de ficción, probablemente dentro de los caudillos que han sido abordado el tema o que han sido incluidos dentro de las historias, indudablemente es Pancho Villa, ¿no? Lo encontramos de manera muy temprana en las películas de Fernando de Fuentes, la trilogía de la Revolución Mexicana, sobre todo en la película de Vámonos con Pancho Villa, que es una adaptación cinematográfica en la que el mismo director Fernando de Fuentes hace un preámbulo en su película, es decir, pone unos intertítulos en los que él mismo está definiendo su postura respecto a Pancho Villa como un hombre carismático, pero no por eso deja de ser polémico, ¿no? Cada época tiene como sus mitos y también sus personajes censurables, ¿no? Y su forma de tratarlos. Entonces, pero también por otro lado, si hablamos de censura, comparando México con otros países, el tema político es fundamental para entender la censura mexicana. Y por otro lado también eso también teníamos que verlo desde la perspectiva de la producción del cine, de que a los mismos productores a veces no les interesaba filmar esos temas, ¿no? Yo siento que ahí hay como un poco de autocensura para trabajar algunos temas que pues no les interesan. Incluso muchas veces ni siquiera tenía que venir impuesta desde el Estado, ya no te daban ganas, ¿no? Finalmente de meterte en problemas. Sí. ¿Cuáles son los personajes más retratados y si existe un discurso diferenciado que podamos notar a través de las décadas? Sí, bueno, a lo mejor volviendo a Pancho Villa, que es un poco el que me he encontrado más en las películas que trabajo a veces con mis estudiantes. Acabamos de ver hace poco Gringo Viejo, ¿no? Y la presencia de Pancho Villa ahí también que además es curioso. Sí hay algunas producciones en las que saltan su figura, pero por ejemplo en la película de Vámonos con Pancho Villa o en esta de Gringo Viejo, el Pancho Villa aparece de manera circunstancial, ¿no? Y eso tiene que ver también con el interés que tiene el guionista y el cineasta. Bueno, las dos son adaptaciones cinematográficas, es decir, tienen en su origen una obra literaria. Se enfocaron más a otros temas de la revolución y entonces aparecen como personajes referenciales, ¿no? En Vámonos con Pancho Villa, el director opta a él le interesa más como un sector no privilegiado dentro del movimiento armado, la gente que se va a la bola y cuáles son sus ideales, ¿no? A él le interesa más retratar cómo este grupo que se llaman los Leones de San Pablo se deciden agregarse a la comitiva de la División del Norte, y la presencia de Pancho Villa no es protagónica en ese sentido, ¿no? Y en Gringo Viejo, por ejemplo, que es una película más contemporánea de un director argentino y que también es una adaptación cinematográfica de Carlos Fuentes, igual aparece en algún momento circunstancial. Lo que le interesa en este caso es sondear la personalidad de uno de los lugartenientes como una especie de personificación de los ideales de la revolución, ¿no? Un hombre uno de los lugartenientes que se apellida Arroyo, que se involucra con la revolución y un poco se ve su pasado como hijo de los peones de la hacienda, ¿no? Y hijo no reconocido del hacendado, ¿no?
del dueño de la hacienda. Entonces, pero sí hay otro tipo de películas en las que se ven los personajes como Benito Juárez, ¿no? Y también corresponden, como les decía, a diferentes épocas. Hay un director que se optó por entrarle mucho a los temas históricos, Miguel Contreras Torres. Hizo películas sobre Juárez y Maximiliano, por ejemplo. Tiene una también sobre la emperatriz Carlota. Tiene alguna de la Revolución.